Amigos, estamos en otra enseñanza dirigida a pastores, líderes, siervos del Señor, gente que está activa en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle la honra y todo el honor al único merecedor de honra y honor, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Santo Dios de Israel, te pedimos que sea tu verdad y tu amor fluyendo a través de este estudio, a través de las redes sociales, a través de las personas que nos están viendo. Oh Dios amado, te pedimos que tu Santo Espíritu sea impartiendo directamente a nuestros espíritus con toda buena enseñanza y con toda buena revelación, con todo lo que hay en las regiones celestiales para nosotros en este día. Honramos tu nombre, oh Dios, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y declaramos que este es un tiempo de victoria, este es un tiempo de revelación y es un tiempo que Dios ha creado. Este es el día que ha hecho el Señor y nos gozamos y nos alegramos en él. El tema de hoy es bien interesante. Vamos a estar compartiendo una serie de estudios sobre herramientas para líderes. Todas las personas estamos en liderazgo, todas las personas que tenemos una responsabilidad en algún lugar, estamos siempre moviéndonos digamos, en diferentes arenas, en diferentes ambientes. Pero resulta que cada ambiente corresponde a un reino. Todas las personas representa un sistema de pensamientos. Es decir, cada persona tiene una forma particular de concebir el mundo, tiene una perspectiva, tiene una forma singular de interpretar lo que le pasa. Eso lo llamamos paradigmas, o lo podríamos en este caso llamar un reino. Cada persona está metida en un reino. Por ejemplo, si alguien es nacional de un país, digamos Centroamérica, tiene una forma diferente de ver el mundo a que si la persona es de un país caribeño, o si la persona viene de China, o si la persona está en Rusia o de un país nórdico en Europa. Entonces debemos comprender que cada individuo se mueve bajo unos parámetros de reino. Lo que puede ser agradable en un país puede ser desagradable en otro país. Lo que es bienvenido y tomado por buen gusto en un reino específico, en un país específico, en un dominio específico, puede ser todo lo contrario en un país diferente, en un reino diferente. Entonces debemos entender que lo que hace que alguien esté en un reino es su sistema de creencias, su sistema de pensamiento, sus estructuras mentales. Y eso depende de la nacionalidad, depende de muchos factores, de la edad, de la posición social de la persona, hasta de su género. Cómo las personas interpretamos y asimilamos lo que hay alrededor de nosotros. Cada sistema de ideas y de paradigmas entonces lo llamamos reino. Y de eso se trata el pasaje de hoy. Vamos entonces a ir a las Escrituras, vamos a ir a San Juan capítulo 4 del verso 1 al 26. Dice así: al saber Jesús que los fariseos se habían enterado de que él hacía muchos discípulos y bautizaba en mayor cantidad que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y nuevamente se fue hacia Galilea. Y tenía que pasar por entre los samaritanos. Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo que Jacob había dado a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y eran como las 12. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo: dame agua para beber. Porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Versículo 9. Entonces la mujer samaritana exclamó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Jesús respondió diciéndole:
Si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus rebaños? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo, dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo, no tengo marido. Porque Jesús le dijo, has dicho bien, no tengo marido. Versículo 18. Porque has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, veo que tú eres profeta, mi señor. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. Lo repetí a propósito. Versículo 24, es hermoso. Luego el 25 dice, la mujer le dijo, sé que va a venir el Cristo, y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es muy interesante este pasaje, es bien tremendo lo que Dios nos revela acá a través de su Hijo Jesucristo, y vamos a recorrer algunas de las enseñanzas que en nuestro concepto son más interesantes, más relevantes de este pasaje. El título de esta enseñanza es Reino versus Reino, o también Reino contra Reino. Hay un diálogo en este pasaje del capítulo 4 del libro de Juan, porque hay un encuentro entre la mujer samaritana y Jesucristo. Y ese encuentro saca a la luz un montón de enseñanzas y de principios de reino que es importante que nosotros los tengamos en cuenta cuando estamos en liderazgo, cuando estamos en el servicio de construir las cosas de Dios. Primero, Dios decide ir al encuentro de alguien para mostrar su rostro. Es muy interesante porque es Dios el que decide mostrarse a alguien. Es su voluntad la que hace que salga al encuentro sobrenatural con alguien. Es su naturaleza. Y es muy interesante porque Jesús decide pasar por Samaria. El recorrido era más largo para él, pero él decidió pasarse por esta ciudad. Jesús le pide algo a la samaritana. Vamos en el segundo punto. Le pide una ofrenda. A esa samaritana le dice, dame de beber. Ella entabla la conversación, ella responde a la conversación, pero es muy interesante ese acercamiento. Cuando nos estamos metiendo con Dios y queremos buscar su rostro, entonces Él decide manifestarse a nosotros. Y Él establece una comunicación. Entonces tenemos acceso a Él a través de la oración.
Pero entonces, en ese proceso, Él nos pide algo. Entonces, lo que debemos entender es que así como Jesús le pidió a la samaritana agua, nosotros cuando estamos comunicándonos con Dios, Él nos va a solicitar algo, nos va a pedir un sacrificio. Entonces, ¿con qué vamos? Con un corazón contrito y humillado. ¿Con qué vamos? Con alabanza y adoración. ¿Con qué nos presentamos delante del rey? Nos presentamos con las manos llenas. Nadie se presenta delante de un rey con las manos vacías. Mire, por ejemplo, los presidentes o los dignatarios de un país, cuando van de un país a otro a conocer a otro dignatario, una forma de honrar a la otra autoridad es llevarle presentes, llevarle regalos, frutos de la tierra, le llevan presentes, cosas autóctonas de un país a otro. Y si eso pasa en el mundo natural con los dignatarios, pasa igual en el mundo espiritual. En el mundo espiritual uno se presenta a Dios con sacrificio, uno se presenta con un corazón limpio. Uno se presenta con un corazón dispuesto. Esa disponibilidad es como un regalo para Dios. Y es importante saber que Dios está pendiente de eso. Dios nos pide cosas. Ok, ¿qué nos pide? Un corazón abierto. ¿Qué nos pide? Un espíritu abierto. ¿Qué nos pide? Oídos prestos a lo que Él está diciendo. ¿Qué nos pide? Ojos abiertos a lo que Él está dispuesto a revelar. Y es importante entenderlo. Tercero, Jesús le dice, si tomaras de mi agua, no te daría sed. Y esto es bien profundo. Él le dice a la samaritana, él prácticamente le revela el misterio de las aguas. El agua como elemento natural tiene un gran significado en el mundo espiritual. Y son repetidos los pasajes en los evangelios donde Jesús habla sobre las aguas o interactúa con las aguas. Los judíos, debemos entender, no se hablaban con los samarios. Y en el primer encuentro que Jesús tiene como judío, tiene con una Samaria, con la mujer de Samaria, es un encuentro sobrenatural donde Él le pide algo y además, tercer punto, Él le está hablando que si ella toma de esa agua, nunca más va a tener sed. Y es bien, bien interesante. Él le habla desde lo sobrenatural. Le dice, si tomaras de mi agua, no te daría sed. Ella responde, desde la ley. Ella le explica a él desde la tradición y él le contesta desde el espíritu. Ella le explica desde lo que conoce como samaritana y él le habla desde lo que es como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vemos la profundidad de esta conversación que ella probablemente en lo natural, en su mente natural, no está acostumbrada. Y tenemos a un Jesús que desea manifestarse a esta mujer. Luego, siguiente punto, 4. Ella le dice la verdad literal. Cuando Jesús le menciona a ella, ve, llama a tu marido y ven acá, versículo 16. Ella le está diciendo, no tengo marido. Y es muy tremendo porque ella le dice algo correcto, no tengo marido. El hombre con el que ella estaba, dice las escrituras, no era su marido. Jesús la probó entonces. Una de las naturalezas de Jesús, de Dios, personalizado en Jesús, es que es omnipresente, que es omnipotente, pero es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe. Él sabía por anticipado la mujer en que andaba, pero él la prueba. Jesús la probó y luego Jesús le aclaró, correcto, tuviste 5 maridos. Es muy interesante. Él sabe quién es y él sabe que se está revelando a ella y la lleva en ese proceso. Nosotros en la vida cristiana debemos entender que Dios nos quiere probar. Dios ya sabe lo que le vamos a decir antes de que salga de nuestra boca. Pero hay veces Él está esperando a que nosotros demos ciertos pasos. Entonces es muy importante presentarnos delante de Dios con un corazón abierto, con un corazón limpio, con un corazón sincero. Sería tonto pensar que le podemos ocultar algo a Dios.
No hay nada que pueda ser oculto de sus ojos. Entonces nosotros debemos entender que ella reconoce otra manifestación de lo sobrenatural. Ella le responde, versículo 19, la mujer le dijo, veo que tú eres profeta, mi señor. Es muy interesante. Ella reconoce en él que es profeta. Ella dice, veo. Una cosa que usted se va a dar cuenta en las cosas de Dios es que la gente, la gran mayoría de gente va a conocer a Dios por lo que ve. Aunque Él se va a revelar por lo que no se ve, en algún momento Él se muestra para que lo veamos. Y ella lo pudo ver. Y entonces le dice, veo que eres profeta. Ella reconoce otra manifestación sobrenatural. Entonces, a este punto de este estudio, nos damos cuenta que hay 5 enseñanzas que nos hablan de la sobrenaturalidad de Dios y de ese diálogo entre lo natural y lo sobrenatural. Ahora, ella le pide, dame de tu agua. Mire el cambio que hubo en el discurso. Empiezan una conversación diciéndole, él le pide agua y ella le termina diciendo, dame de tu agua. Miren ese cambio que hay. El agua es un elemento en cuestión bien importante. Esa agua es la revelación viva, es la revelación fresca. Nosotros como hijos de Dios debemos anhelar beber aguas frescas, beber agua pura. Y cuando el agua no está fresca y cuando el agua no está pura, Dios dice que tenemos autoridad sobre la creación y debemos orar para purificar esas aguas. La mujer le dice, veo que tú eres profeta, mi señor. Es muy interesante. Ella reconoce algo diferente en él. No le dice, veo que eres rabino. No le dice, veo que eres salmista. No le dice, veo que eres un siervo. Veo que eres un creyente. Ella le está diciendo, veo que eres profeta. Y es muy interesante, porque Dios quiere manifestarse a nosotros a través del espíritu profético. Y muchas veces nos quedamos atrás en el entendimiento de lo profético. Nosotros debemos entender que Dios quiere mostrarnos su rostro.